Muy buenas tardes. Con su permiso, señor presidente. Señor secretario de Hacienda, sea usted bienvenido a esta legislatura. Prácticamente llegamos al primer tercio de este gobierno y hoy podemos afirmarle que la economía ha sido un verdadero desastre. Podemos concluir que con todas las reformas estructurales, el crecimiento económico que han ustedes propiciado ha sido a todas luces verdaderamente mediocre. Lo que podemos afirmar encima de todo es que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el cual usted participa, le sale debiendo a todos los mexicanos. Y le pongo un ejemplo. Durante el año 2010 y 2011, la economía mexicana experimentó un fuerte proceso de recuperación, después de una fuerte crisis internacional de los años 2008 y 2009. Esto debido al manejo eficiente de las finanzas públicas del gobierno federal, que generó un comportamiento positivo durante todo el año 2012. En promedio, en estos 3 años, crecimos al 4.2%, ahora a duras penas solo al 1.5% en 18 meses. La política del sexenio pasado se caracterizó por planear en sus paquetes económicos propuestas responsables, que contribuyeron a un mayor desarrollo basado en déficits moderados, que permitieron seguir una política contracíclica en un contexto de sustentabilidad de las finanzas públicas y reduciendo constantemente el déficit y la deuda del país. El manejo del déficit público moderado contribuyó a preservar finanzas públicas sanas, al mismo tiempo que permitió mantener a nuestra economía alejada de los efectos negativos de la citada crisis. De forma consistente, se propuso la reducción del déficit total del sector público. Hoy vemos un punto de quiebre en el manejo de las finanzas públicas, que lo único que indica es que la economía no mejorará en un corto plazo. El trabajo del gobierno que usted representa así lo evidencia. Un incremento de la deuda de $1 billón para la economía de México, para el crecimiento que tiene México, es excesivo. En este sentido, le pregunto, señor secretario, con muchísimo respeto, ¿qué pasa con el manejo de las finanzas públicas en este sexenio? ¿A qué se debe su deterioro constante? ¿Nos van a regresar a los sexenios de endeudamiento como José López Portillo y Miguel de la Madrid? Señor secretario, quiero recordarle que esta Cámara le aprobó un déficit público del 3.6% respecto al PIB para este año, y la economía no ha rebasado el 1.7%. Como si fueran excluyentes los años del gobierno de Peña, vuelve a plantear un déficit público del 3.5% del PIB, considerando la inversión de Pemex, forzando una meta de crecimiento del 3.7%. Nos parece muy optimista la meta de crecimiento económico que plantea en los criterios generales, sobre todo después de la experiencia de este año, con todos los constantes recortes en los pronósticos. De acuerdo a los anexos del presupuesto de egresos, existe una caída en la inversión por más de 34,000 millones de pesos, afectando principalmente aquellos subsidios para la inversión que se ejecutan año con año por las entidades federativas y los municipios. Le recuerdo también, secretario, que el sector de comunicaciones y transportes presenta una caída de más de 2,000 millones para este año. De manera contraria, hay un incremento de 35,000 millones de pesos en servicios personales. Le pregunto, ¿esta es la asignación óptima para lograr un crecimiento del 3.7%? Nuevamente pide al Congreso un endeudamiento neto de más de 595,000 millones de pesos, según el artículo 2 de la iniciativa de la Ley de Ingresos. ¿Para qué quiere más dinero, señor secretario, si realmente no han sabido qué hacer con él? Y le menciono un caso. De acuerdo a su último informe de finanzas, existe más de 11,000 millones del ramo 33 que no se habían bajado a los estados y municipios. ¿Cómo confiar que su política de gasto va a detonar la inversión y el crecimiento económico? Señor secretario, no ha valido la pena endeudar a las generaciones presentes y futuras. Dado los pobres resultados en materia de crecimiento, no hay argumento que sustente la eliminación de la política de déficit moderado. ¿Dónde quedó la propuesta en campaña de Enrique Peña Nieto de mantener un déficit cero en materia presupuestal? Y aunado a esto, señor secretario, yo quisiera comentarle, por ejemplo, que independientemente o aunado a la lentitud de la distribución de los recursos a los municipios, el recurso baja de la Secretaría de Hacienda a las entidades federativas
y luego los municipios están a expensas de que los gobernadores pues realmente jineteen esos recursos. Y cito claramente el caso de Veracruz. En el caso de Veracruz todavía hay recursos del 2013, del presupuesto del 2013, que apenas depositó el gobierno del Estado en el 2014. Obviamente las dependencias del gobierno federal ya le están pidiendo a los municipios que devuelvan para clasificar en su ejercicio concretamente recursos de materia deportiva. Entonces, yo le preguntaría también, señor secretario, ¿qué haría la Secretaría de Hacienda para que los gobernadores no se financien de los recursos públicos que están destinados a los municipios? Muchísimas gracias, señor secretario. Gracias, diputado Alonso. Don Luis Videgaray, tiene usted el uso de la voz. Con su permiso, presidente. Gracias, señor diputado Humberto Alonso Morelli. Permítame referirme primero al último tema que usted tocó, el tema de los recursos que el gobierno federal ya ha entregado a los estados y que los estados no han entregado a los municipios. Es algo absolutamente indebido y creo que aquí tenemos una profunda coincidencia. En primer lugar, creo que la Cámara de Diputados tiene una oportunidad y tal vez una obligación, si se me permite, para establecer penalidades explícitas en el ámbito de sus facultades, en el decreto de presupuesto, para cuando existan estos retrasos. Es absolutamente injusto el caso que usted describe. Recursos que la Secretaría de Hacienda entregó desde marzo y agosto y que ahora, como es natural, la autoridad federal exige la comprobación en el uso de los recursos y el municipio no los ha recibido. Cuente usted con que el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda en particular, ejercerá sus facultades de comprobación hasta las últimas consecuencias, con independencia del partido del que emana el gobierno estatal de que se trate. Y creo que la Cámara de Diputados, a través de su función fiscalizadora, de la Auditoría Superior de la Federación, puede hacer también una labor importante. Pero esto es algo absolutamente inadmisible y que, insisto, con independencia del origen partidario del gobierno de que se trate, municipal o estatal, no lo vamos a tolerar. Con respecto a las finanzas públicas, hemos hablado ya con algo de amplitud en materia de déficit, del déficit. Primero empecemos con las cifras. El déficit tiene diferentes medidas según la amplitud. En su medida tradicional, la más estrecha, el déficit que se propone a esta Cámara de Diputados es de 1% del Producto Interno Bruto, que es menor al del año pasado, que fue del 1.5% del Producto Interno Bruto. Pero tal vez más relevante es ir a la definición más amplia del déficit público, que ya está establecida en la Ley de Responsabilidad, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que es los requerimientos financieros del sector público. Conforme a esta medida, el déficit está disminuyendo de 4.2% para el año en curso. Se propone a esta soberanía una disminución al 4%, 4.0%. ¿Cómo compara este déficit con déficits en años anteriores? Porque creo que es importante, más allá de la orientación política de cada quien, es importante tener las cifras claras. El déficit más alto que se ha presentado en los últimos 20 años ocurrió en el año 2009, conforme a esta medida, que fue un déficit del 5.1%. En el año 2010 el déficit fue del 4.2%. En ese sentido, el déficit que se está proponiendo a la Cámara de Diputados, es cierto, es un déficit, es un instrumento contracíclico de carácter temporal que permita darle un apoyo al crecimiento económico, pero está en línea, es incluso inferior en la definición más amplia, la cual, por cierto, utiliza el Fondo Monetario Internacional y las agencias calificadoras en su definición más amplia. Entonces, creo que podemos tener tranquilidad, que la trayectoria del déficit es hacia la disminución y que está en línea con el pasado reciente. El crecimiento económico, por supuesto, es insatisfactorio. El crecimiento económico de los últimos 33 años ha sido apenas el 2.4%. Sin embargo, se han tomado las medidas de fondo, cambios importantes como las reformas financieras, de competencia, por supuesto energética, que nos permitirán crecer más. El crecimiento económico para este año de 3.7%,
Cada quien puede tener su estimación econométrica. A final de cuentas, este no es un tema de opinión, es un tema técnico. Pero lo que le puedo dar como respuesta es que quienes de manera independiente estiman el crecimiento económico, las corredurías, los bancos, los analistas internacionales, tienen en promedio un crecimiento estimado para el año 2015 superior al que estima la Secretaría de Hacienda. Nosotros estamos estimando un crecimiento del 3.7%, el mercado en su conjunto tiene una estimación del 3.9%, es decir, no solamente está en línea, sino que es marginalmente más conservador. Y con respecto al crecimiento en servicios personales, tiene usted razón, hay un crecimiento en servicios personales que tiene que ver con la aplicación de la reforma educativa, particularmente con la atracción de la nómina magisterial hacia el ámbito federal, la creación del FONE, la sustitución del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica. Y sobre el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el componente de obra pública está creciendo y dependerá, a final de cuentas, si lo el comparable, lo que apruebe la Cámara de Diputados, de lo que asigne esta Cámara para los caminos rurales. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, secretario. Tiene ahora la palabra el diputado José Ángel González para comentario de la fracción parlamentaria del PAN. Secretario. Diputado, ¿cómo estás? Señor. Muy bien, muy bien. Ya casi acabamos. Ya casi, estamos en recta final, señor. Gracias, qué amable. Gracias, señor, qué amable. Señor secretario, hemos tocado el tema sobre todo de la deuda en diferentes posiciones. Me da la impresión de que se siguen diciendo verdades a medias. Ustedes no han sido capaces de decirle al ciudadano de manera directa y frontal que la inversión del gobierno federal durante estos 2 años se ha sustentado en más impuestos, menos incentivos al trabajador y a la inversión productiva, usando la salida fácil de un mayor endeudamiento del país. Bien decíamos ahorita que en este paquete económico se plantea un déficit de deuda pública de 3.5% del PIB. Cuando ustedes se espantaban, se asustaban, lo está diciendo con déficit del 2.5% en el 11 y en el 12. Usted bien menciona ahora los déficits del 2009 y del 2010. En el 2010 hubo un déficit del 4.5%, es correcto. Solo tenemos que recordar que veníamos de un proceso recesivo mundial equivalente a esta magnitud, a la de la Gran Depresión de 1929. Y ahora ustedes proponen este déficit del 3.5 en un proceso de crecimiento lento, pero al fin crecimiento de la economía mundial. No tiene punto de comparación. En el 2010 definitivamente sí tuvimos ese déficit del 4.5, pero se creció al 5%. Esperemos que nos den ustedes esa sorpresa de que con este déficit del 3.5, el año que entra crezcamos al 5%. Lo esperamos verdaderamente, que con esa sorpresa del crecimiento del 5%, en congruencia con lo que hizo la pasada administración, pueda usted decirnos, ya ven, con este déficit crecimos al 5%. Usted propone un déficit presupuestal en el año 2014 del 1.5, en el 2015 del 1%, que corresponde a 1.310.000 millones de pesos. Acaba usted de mencionar hace poquito que el endeudamiento va a inversión y proyectos productivos. Esta cantidad no es inversión, es gasto. Además de que la deuda pública total en 22 meses de esta administración ha crecido un 20%, algo que no veíamos desde hace aproximadamente 20 años. Señor secretario, un gobierno al que se le otorgaron todas las herramientas fiscales que solicitó para mejorar, según ustedes, la recaudación para mantener sanas las finanzas públicas, no debería plantear un presupuesto en donde el endeudamiento vuelva a ser un tema relevante. Están ustedes comprometiendo el presente y el futuro de nuestro país. La deuda son impuestos futuros, es sacrificar la economía de los ciudadanos. Con un gobierno que ha mantenido como premisa en su operación la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Ustedes nos entregan un paquete presupuestario con un mayor déficit en donde la asignación del gasto repite las viejas prácticas de centralismo y privilegio de programas clientelares. Señor secretario, el Grupo Parlamentario del PAN no está dispuesto a aprobar un paquete presupuestal de este tipo.
Siguen premiando a los estados irresponsables por contratar mayor deuda, pues en el paquete económico 2015 optan por un esquema de mayores recursos de libre disponibilidad para que los estados sigan dándolos en garantía, en lugar de mayores recursos etiquetados para inversión y seguridad, donde la Federación pueda auditar. Señor secretario, el incremento del déficit público generará presiones a las finanzas del gobierno, podría disminuir la posibilidad de mejorar la calificación de riesgo, con lo que esto implica en la tasa de interés de la deuda contratada. Esta medida no justifica bajo el argumento de buscar acelerar la actividad económica, ya que, en pocas palabras, este gobierno está dejando los bolsillos vacíos de los mexicanos. Está desaprovechando la estabilidad económica que dejó Acción Nacional y está desperdiciando las grandes reformas estructurales. Con estos argumentos ahora sí podemos afirmar con toda legitimidad que realmente nos encontramos ante un gobierno caro y opaco. Gracias. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.